Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Bueno, ahora les voy a comentar la aplicación del patrón de diseño decorador al mismo problema que veníamos tratando en los dos videos anteriores, es decir, agregar control de acceso por usuario a las subrutinas de un módulo que ya tenemos programado, que ya tenemos implementado. En este caso les voy a mostrar una versión orientada a objetos que probablemente sea la más común y la que ustedes van a encontrar en libros de patrones de diseño orientado a objetos y en otros sitios de internet. Hasta ahora las dos versiones anteriores que yo hice no requieren conceptos avanzados de orientación a objetos. Para poder entender esta aplicación, este ejemplo, sería conveniente que miren primero el video sobre herencia y composición, que también pueden encontrar en este sitio. También sería conveniente que vean los dos videos anteriores sobre el mismo problema y sobre el mismo patrón de diseño, porque ahí explico algunas implementaciones, algunos diseños que normalmente hacen muchos desarrolladores y que en mi opinión no son los mejores, y que les van a ayudar a entender un poco cómo esta solución se genera. Bueno, la solución del problema de agregar control de acceso utilizando el patrón de diseño decorador en una versión orientada a objetos es la que muestro acá. Lo primero que hacemos es crear un heredero de X, que lo llamamos en este caso control de acceso usuario, control de acceso por usuario, que no solo es heredero, sino que también hace una composición con X. La interfaz de control de acceso usuario va a ser igual a la interfaz de X, es decir, si bien es heredero y podría agregar métodos, en este caso no va a agregar métodos, va a mantener exactamente la misma interfaz. La composición se va a realizar a través del constructor de control de acceso. Se puede hacer de otra forma, por ejemplo agregando un método, pero en este caso lo vamos a hacer a través del constructor. Entonces, el constructor toma el nombre del módulo de la clase y en este caso toma un parámetro de tipo X, que es la raíz de la herencia. Y lo único que hace este método es almacenar o guardar una referencia a esa X en una variable estática propia de control de acceso. A continuación lo que hay que hacer es implementar cada uno de los métodos de control de acceso. ¿Qué es lo que hace la implementación de cada uno de estos métodos? Muy sencillo. Lo único que hace es implementar el control de acceso por usuario y luego invocar al mismo método del módulo X. En este caso lo implementamos de esta forma. Si el usuario no pertenece a los permitidos de MI, esto lo pueden ver en los videos anteriores. Entonces salimos y en el caso de que esta condición no se cumple, o sea que está permitido ejecutar el método, lo único que se hace es llamar a través de la referencia al mismo método del módulo X. Fíjense que este va a ser el método del módulo X porque le hemos pasado esa referencia a una X que va a ser instancia del módulo X. En la escena siguiente les voy a mostrar cómo esto se puede hacer un poco más sofisticado aún y les voy a mostrar cómo se escribe el código en la rutina principal o en la rutina main. Fíjense que esta sentencia que está aquí es la que realiza la composición, es decir, esto hace que una instancia de control de acceso usuario dependa del comportamiento o del estado de una instancia de X. Efectivamente, cuando ustedes hagan esta llamada, esto va a ser redireccionado dinámicamente al método MI de la instancia que le hayamos pasado en ese momento. O sea que en algún sentido lo que vamos a tener es que vamos a tener una variable control de acceso usuario cuyo comportamiento o estado va a depender de una instancia X que va a ser de tipo X. Esta es la composición, es decir, en este caso es comportamiento de lo que depende, es decir, se ejecuta este control y luego depende de lo que haga el método M sub i de la instancia X, lo que va a terminar funcionando.
es una forma muy conveniente de evitar la herencia, porque de otra forma, como se los voy a mostrar más adelante, se podrían generar jerarquías de herencia innecesariamente grandes. Acá pueden ver cómo se utiliza este patrón de diseño desde, digamos, el programa main. Declaramos dos variables de tipo X, pero luego a control de usuario lo ligamos a la implementación de control de acceso y en su constructor le pasamos la instancia de P. Esto es lo que yo les mostraba en la escena anterior, en el pizarrón anterior, donde teníamos control usuario, que era una instancia cuyo comportamiento dependía de otra instancia del tipo X. Luego lo que tenemos que hacer simplemente es llamar a los métodos a través de control de usuario, no a través de P. En este caso se va a ejecutar el control de usuario y después se va a ejecutar la funcionalidad de P, que es la funcionalidad que teníamos en X inicialmente. La utilización del patrón de diseño decorador para el problema que venimos tratando nos permite definir muchos más controles de manera muy sencilla y siempre sistemáticamente, es decir, siempre se hace de la misma forma. Entonces, por ejemplo, tenemos el módulo X y ahora, en lugar de heredar directamente el control por usuario, heredamos otro módulo que no va a tener normalmente implementación, que llamamos control de acceso. Y de él heredamos cada uno de los controles que queremos implementar. Por ejemplo, control por usuario, control por IP, control por fecha y hora. Es decir, estos módulos van a hacer tareas muy pequeñas, muy chiquititas cada uno de ellos. Y vamos a utilizarlos, vamos a componerlos de una manera tal que nos va a permitir realizar una tarea mucho más complicada. Por ejemplo, aquí declaramos entonces la variable P que veníamos trabajando siempre como de tipo X y ahora declaramos tres controles de acceso que vamos a usar: usuario, IP, fecha y hora. Le vamos asociando dinámicamente cada una de sus implementaciones, pero fíjense cómo vamos realizando la composición, es decir, a usuario lo componemos con P, pero a IP lo componemos con usuario, con lo cual indirectamente IP va a estar compuesto también con P. Y a fecha y hora lo componemos con IP, con lo cual se va a realizar otra composición más. Finalmente las llamadas las hacemos sobre el último, de manera tal que se van a ejercitar todos los controles. Acá tienen el gráfico que se hace habitualmente, es decir, fecha y hora va a llamar a IP, el cual va a llamar a usuario, el cual va a llamar a P. Con lo cual se va a hacer el control por fecha y hora, se va a hacer el control por IP, se va a hacer el control por usuario. Y si todos esos controles son exitosos, se va a ejecutar la funcionalidad de P. En este caso, todos los módulos tienen exactamente la misma interfaz, no agregan métodos a su interfaz. Otra alternativa es que control de acceso haga la composición a través de un método nuevo que no sea el constructor de cada uno de los módulos o de las clases. Eso también se puede hacer y es una alternativa. Para terminar con el ejemplo del patrón de diseño decorador en su versión orientada a objetos, les quiero mostrar una posibilidad que suelen recurrir los desarrolladores para resolver el mismo problema, que no está basada en el patrón de diseño decorador y que en general es mucho peor desde varios puntos de vista que aplicando el patrón de diseño decorador. Esta solución está basada en usar exclusivamente herencia, que es una tendencia que tienen los desarrolladores a utilizar demasiado el concepto de herencia, que tiene varias desventajas si se lo usa de esa forma. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo he visto muchas veces es que parten del módulo X, luego definen un heredero por cada uno de los posibles controles. Supongamos que tenemos tres controles nada más: usuario, IP y fecha y hora. Y después, si quieren combinaciones de esos controles, deben definir más herederos. Por ejemplo, heredar de control IP, heredar control IP usuario. Es decir, esta clase, este componente, haría los dos controles. Luego tienen que heredar otro de IP que, por ejemplo, agregue el control de fecha y hora. Y si quieren tener el tercer control, es decir, los tres controles simultáneamente, por ejemplo, empezando por fecha y hora, heredan control de fecha, hora y usuario, y heredan control de fecha, hora, usuario, IP.
Esto hace que los controles se realicen en un orden específico, por ejemplo, fecha y hora primero, usuario segundo, IP tercero. Si uno quisiera tener la posibilidad de tener los distintos órdenes, es decir, que por ejemplo se ejecute primero fecha y hora, pero después IP y después usuario, debería ser otro heredero más, con lo cual se va produciendo una cantidad de herederos exagerada. A esto se le suele llamar explosión de clases o explosión de módulos. Comparen este diseño con el diseño mucho más reducido, mucho más simple y mucho más flexible, basado en la combinación justa de herencia y composición. No es que no estamos usando herencia, sino que la usamos en la medida justa y la combinamos inteligentemente con la composición. En general, este tipo de soluciones los van a encontrar utilizando patrones de diseño. Si me quieren hacer consultas sobre este video o cualquier otro que vaya publicando con el tiempo, les repito mi nombre, Maximiliano Cristiá, y esta es mi dirección de correo electrónico. Me pueden contactar por este medio, que es el que uso normalmente.